Los saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que Dios el Todopoderoso los conserve con salud, que les proteja siempre sus hogares, a cada uno de ustedes, en el lugar que se encuentren. El día de hoy vamos a estar compartiendo la última clase de lo que es para la escuela dominical. Estuvimos viendo el tema general de este último tiempo, que el título es Disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. El día de hoy vamos a ver la última clase, el último tema. Ya nuestros hermanos anteriormente han estado desarrollando los otros temas. Hoy el día me tocó a mí hacer el último tema. Y el título que vamos a ver hoy es Uniéndonos a la obra de Dios. La idea principal de esto es: el creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y el mundo. El pasaje bíblico que vamos a estar leyendo y compartiendo es en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El título de este tema en la Biblia es Jesús, la vid verdadera. Pues bien, antes de empezar con la lectura de la palabra y poder compartir lo que Dios trae el día de hoy para cada uno de nosotros, vamos a ir en oración para pedirle a Dios que Él sea el que, como siempre, a través de su Espíritu, nos hable a cada uno de nosotros, y que podamos poner en práctica, o también que sea poder compartir con otros hermanos o con nuestros familiares lo poco que aprendemos. Vamos a ir en oración. Padre Santo, Padre de la Gloria, en este momento, en este día, estamos ante tu presencia, Padre, para pedirte que tú nos ayudes a pasar estos momentos difíciles que estamos viviendo en el país con el asunto de la pandemia, que te rogamos que cubras a cada uno de los hogares de mis hermanos donde ellos se encuentren. Si están pasando momentos difíciles en su salud, sé tú con ellos, confórtalo, fortaléceles, Padre. Si perdieron sus trabajos, también tú provéeles, Padre, otro trabajo, lo que tengas que hacer, Padre. También te pedimos, Padre, una bendición para este momento, para este tema que vamos a compartir en esta tarde, que está en el libro de Juan. Así vamos a estar hablando sobre la vida verdadera. Te rogamos, Padre, que como siempre sea tu Espíritu hablando a través mío, que no sea yo mis ideas o lo que yo tenga, sino lo que tú pongas, Padre, y lo que diga tu palabra. Te oramos así, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar con el tema. Voy a leer los 8 versículos y luego vamos a empezar a ver qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que Dios nos trae para este día. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén.
Pues bien, hermanos, aquí en este pasaje y en este tema que vamos a tratar el día de hoy, Jesucristo se está nombrando que Él es la vid verdadera. ¿Por qué usa este término? ¿Por qué Él dice yo soy la vid verdadera? Es una parábola para explicar cómo Él comporta. Bueno, antes de todo, en los tiempos de Israel, la vid era una planta muy, o es una planta muy común o popular en ese territorio. Entonces, prácticamente todos conocían un tema relacionado a la vid. Sabían cómo cultivarlo, sabían los nombres como pámpano y otros términos que se usa, eh, y sabían mucho como agricultores. Entonces Jesucristo usa este término, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dice la vid verdadera? Cuando él empieza a decir la vid verdadera es porque ya había una vid. En el Antiguo Testamento, en Isaías, hay una parábola de la viña. Entonces, solo voy a leer dos versículos. Uno es el Isaías capítulo 5, versículo 4, voy a leer. Y dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Se está refiriendo a una viña. En el 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Aclarando el tema, ya para Dios era el símbolo, el pueblo de Israel, el símbolo de la vid. Él lo sembró, dice, Él lo cultivó. Entonces, el pueblo de Israel sabía de lo de la vid. Ellos sabían que ha sido el pueblo elegido de Dios, que la salvación era solo para ellos, así lo entendían. Entonces, cuando Jesucristo está en la tierra, Él les aclara, porque Él sabía que no era solo para ellos. Ellos iban a ser un instrumento en llevar el Evangelio, pero bueno, no se hizo en su momento. Ya después de Jesucristo vemos que el Evangelio o las buenas nuevas llega a distintos lugares del mundo. Pero por ahora, esta comparación. ¿A qué nos está comparando a nosotros ahora con una vid? Quizás yo, por ejemplo, no crecí en el campo, no conozco de vid. He visto una vid por ahí, pero no sé ni cómo crece, cómo lo siembran o cómo se desarrolla. Y quizá muchos de los que escuchan ahora de este tema, de repente igual que yo, no sepan mucho. O habrá algunos que sí saben, conocen de la planta o de repente han cultivado la vid y pueden entender mejor. De eso se trata. Entonces, Jesucristo usa esta parábola para ellos que sí lo entendían perfectamente. Bueno, yo estuve un poquito investigando, leyendo algo para aprender sobre la vid, porque los términos no los entendía. Él usa el término pámpano, en algunas veces usa el término sarmiento. Entonces, bueno, ¿cuál era el pámpano? ¿Cuál es el sarmiento? Y no estaba muy claro para mí. Pues bien, entonces cuando he leído un poquito y entiendo que el pámpano viene a ser como un rebrote nuevo, es como una yema de donde va a salir todo. El pámpano viene a ser como una semillita, digamos, una forma figurada, pero está en la uva ya. Tiene un tiempo en que la uva va a dar fruto y ahí aparece como una yemita y de ahí sale todo. Sale las hojas, las flores y las uvas inclusive, y se desarrolla como un bracito, de esa yemita sale como una rama. Es lo que he leído respecto a la vid. Y los agricultores conocen de eso. Entonces, cuando el pámpano crece, ahora se transforma más grande, da fruto y ya tiene las uvas inclusive, a eso le llaman un sarmiento. Y el sarmiento va a ser más cargado dependiendo cómo produce la uva.
el campesino o el labrador cuida, él sabe qué pámpano va a ser productivo y qué pámpano no. Con su experiencia ya, yo leí, dice que hay dos tipos de pámpanos, o de sarmientos, como querramos decirlo. Uno que es productivo, que ya lo saben, y hay otro que a veces crece que no da lo que ellos esperan. Entonces a ese, inclusive su nombre así entre comillas en español le dicen chupón, como que no es útil, y lo cortan. El agricultor corta eso. Entonces ahora cuando leamos la Biblia nos vamos a relacionar y nos vamos a dar cuenta de lo que está diciendo. Jesucristo empieza diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué está diciendo? Que hay pámpanos buenos que dan buen fruto y otros que no. Y el labrador que conoce al que no, lo corta y lo saca y lo deja ahí para quemarlo posteriormente. La Biblia sigue narrando, ¿no? Y también hay una poda. Toda esta parte de extirpar ese pámpano malo le llaman una poda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la vid va a fortalecer más al pámpano que da fruto que al otro, porque el otro ya no está. Y así va a dar mejor fruto. Entonces, de eso está diciendo acá Jesucristo, hablando de eso, ¿no? Hasta el 3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo acá le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus discípulos y a nosotros también, que si nosotros somos como un pámpano en la vid, que podemos ser, hay dos tipos de pámpanos, uno que da buen fruto y otro que no va a dar fruto. Y va a estar ahí también. Entonces, su Padre, que es el labrador, se refiere a Dios, el Señor de la viña. Él dice: el que no lleva fruto lo quitará. O sea, al que yo le decía, el pámpano que no ve que va a llevar fruto, lo va a quitar de eso. Y luego va a ser una poda. Entonces, a nosotros cuando nos está diciendo esto, nos está considerando como pámpanos. Nosotros, cada uno de los cristianos, cada uno de nuestros hermanos en la fe, equivalen a un pámpano. La pregunta, y entonces como creyente nosotros estamos en las manos perfectas o de Jesucristo, que Él es la vid verdadera, y nosotros estamos agarrados de Él o no nos separamos de Él. Somos parte de esa planta principal, del tallo, y a través de eso nos va a alimentar y podemos dar frutos. Dios está de alguna manera como el campesino o el labrador, inspeccionando que la uva o la vid, la planta entera, dé buen fruto. Y Él es el que va a limpiar y va a quitar los pámpanos que no dan fruto, los va a retirar. Por lo tanto, nos damos cuenta que en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, habemos muchos. Unos que damos frutos, otros que no damos frutos, pero Dios sabe. Y todo creyente que aceptó a Cristo como su Salvador, tiene al Espíritu de Dios que viene a morar en su corazón, y por lo tanto, Él es uno de los que tendrían que dar fruto. La pregunta sería, ¿por qué no está dando fruto? Probablemente porque no se ha preparado en lo poco, no tiene una buena relación con Jesucristo, que es nuestra fuente de alimentación, nuestra fuente que nos ayuda a todo esto. De repente se ha apartado un poco, se ha enfriado. Hay muchas razones. Pero dice también, para los que estamos allí, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A través de la Biblia,
nosotros aprendemos lo que Dios nos está enseñando. Por lo tanto, dice, ya ustedes están limpios. Tienen que dar fruto. Y si no lo damos, pues habría que examinarnos y ver por qué razón no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Porque Dios ya nos dio talento, nos dio dones para poder ser productivos. Continuamos con la lectura. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si el pámpano es retirado de la vid, pues ya no tiene savia, ya no tiene quien lo alimente, simplemente está muerto. Debemos permanecer, dice. Si no permanecemos, vamos a morir. No es una situación automática, que yo acepto a Cristo y ya estoy anclado a la vid y ahí terminó. No. Permanecer da una idea de que nosotros tenemos que hacer algo, como prepararnos, estar en más que nada, una relación estrecha con Jesucristo, que Él es la fuente. Es la fuente que nos va a alimentar. Porque si estamos separados, estamos muertos en la vid. Una rama que se caiga o alguien que lo extirpe o lo quite de la planta, ya está muerta la rama. No va a producir fruto. No va a dar uvas para nada. Entonces, aquí estamos viendo, Él vuelve a recomendar Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros, dice, para así poder llevar fruto. Vuelve a recalcar, yo soy la vid, nos aclara, nos sigue insistiendo, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como vemos, nuestro trabajo como pámpanos es preocuparnos o ocuparnos por lo menos de permanecer fieles a Cristo, de asistir, de congregarnos. Ahora lamentablemente por cuestiones de la pandemia no nos estamos congregando normalmente, pero por lo menos nos relacionamos, nos compartimos a través de las redes como ahora. Tenemos que leer quizás por las redes ahora también se hacen oraciones y todo. De alguna manera nos mantenemos unidos, nos mantenemos a la vid y es nuestro trabajo tratar de estar ahí en oración, leyendo la palabra y haciendo lo que tengamos que hacer para mantenernos unidos a Cristo. Es una relación muy estrecha. Y si hacemos eso, Cristo espera en nosotros dar frutos. Sabemos que los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo cuando viene se van reflejando en cada uno de nosotros, conforme vamos avanzando, conforme nos vamos relacionando con Jesucristo. Si uno viene a la iglesia y pues aceptó a Cristo y ya no volvió más, es como que se apartó de la vid. No puede dar fruto, está separado. Entonces, el asunto está en que cuando nosotros empezamos a venir a los caminos de Dios, debemos seguir, debemos tener esa relación con Jesucristo, que Él es el que nos va a ayudar, Él nos va a hacer crecer, Él nos va a hacer dar frutos. ¿Y por qué los frutos? Dice, y con Él lleva mucho fruto, dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, tendríamos que cuidar de no estar separado de Cristo. Quizás nosotros estamos haciendo cosas a veces, ¿no? Pero ya no hablamos con Cristo, ya no oramos con Él, ya no pasamos momentos con Él. Quizás hay una soledad, una conversación privada, leyendo la palabra, meditándola. Entonces, no vamos a estar preparados o vamos a estar aptos para poder dar fruto. Más bien vamos a estar débiles, quizá desanimados,
o, 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 o fríos, como diríamos, o pasando un desierto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos que estar seguros de que nuestra relación con Jesucristo está yendo lo mejor, es la correcta, es la que estamos haciendo correcto. En el siguiente versículo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el motivo, digamos, de Jesucristo que nos está animando aquí? Primero, asegurarnos que somos pámpanos fructíferos. Porque al inicio, recuerda, dice, cuando empezamos ya Jesucristo lo dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Acá está recordando lo mismo. Si no permanecemos, dice, el pámpano será echado o separado para el fuego. Quizás cuando habla de esto, se ve como algo, una profecía al futuro. Quizás esté hablando de la apostasía de estos tiempos y de muchas cosas que están ocurriendo. Pero por otro lado dice, si permanecéis en mí, o sea, los que sí están ahí, van a dar fruto. Y Dios nos busca a nosotros, busca al ser humano, ¿para qué? Para que le glorifiquemos a Él. Entonces acá Jesucristo dice, si permanecemos en Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dos condiciones, permanecer en Él y su palabra también. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si nosotros damos frutos, cualquiera que fuera los frutos que nos toque dar, ¿no? A veces hay muchas cosas que podemos hacer. Dentro de ellos tenemos, lo de siempre compartimos, es la gran comisión de ir y llevar el Evangelio y hacer discípulos. Si hacemos eso, son parte de los frutos que tenemos que hacer. De repente podamos hacer otros tipos de actividades, ayudar a alguien, evangelizar a alguien. Hay muchas cosas que se podrían hacer, que Dios va a poner en nuestros corazones hacerlo. Así que, como vemos, Dios se va a glorificar siempre y cuando nosotros estemos en Cristo. Porque dice que Él nos ha preparado para buenas obras. Él nos ha preparado para buenas obras. No es que es una coincidencia, una casualidad, no. Si tenemos una relación perfecta, vamos a poder dar frutos porque hemos sido creados en Cristo. Por eso dice permanecer en Cristo y Él con nosotros para buenas obras, las cuales ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dice. Entonces, nosotros debemos examinarnos en algún momento, hacernos una autoevaluación. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos realmente unidos a la vid? ¿O probablemente estamos separados, ya nos estamos secando? Podemos usar, hay muchos recursos ahora, hay mensajes, estudios por los medios, aparte de tener la Biblia, hay mucho que podíamos usar. Así es que a cada uno de ustedes los animo, a cada uno de mis hermanos los animo a que en estos tiempos difíciles de congregarnos y de no poder vernos probablemente, que volvamos a Él si no estamos con Él, que le pidamos perdón y que retomemos el camino para poder ser productivos, para de esa forma glorificar. Dios se va a glorificar con lo que hagamos. Así que esto es el tema de hoy día,
de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. No hay otra forma. En el mundo creen que pueden hacer cosas, pero la palabra es muy clara. Separados de Él, no podemos hacer. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Gracias por escuchar o por ver. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que vuelvan a leer, entenderlo mejor probablemente lo que la Biblia está diciendo y retomar el camino. Volver si no estamos haciendo, o los animo a continuar si es que están haciendo, si siguen dando fruto, los animo, que Dios les va a seguir bendiciendo. Hermanos, muchas gracias, me despido y que Dios los bendiga y los cuide y le tenga una gran bendición ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga. Amén.